¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su programa Atena Entrevista, como todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes, traemos entrevistas exclusivas, buscamos a los mejores exponentes de cada materia, buscamos a las personas que nos puedan dar una opinión calificada sobre determinado tema de controversia, de discusión que se está dando en todos, en todas estas semanas, en todo este mes y lo que va a ser también materia de discusión de los próximos meses. Eh, Somos el Centro Jurídico Atena, como ustedes saben, nos dedicamos a la preparación y capacitación de los estudiantes para optar al título de abogado, también asesoramos en el tema de tesis, planes de tesis, hemos sacado también algunos cursos del interés de ustedes para que ustedes puedan estar también capacitados constantemente. Hemos sacado 3 cursos online, uno sobre el desalojo y la falta de pago en épocas de cuarentena, otro sobre derecho laboral, suspensiones temporales de labores y despido, y otro sobre tesis de derecho para que ustedes puedan pedir ahí los informes. Ahí tienen los correos electrónicos, tienen también el número de teléfono para el WhatsApp, para que también puedan pedir ahí ustedes los informes correspondientes y ahí se les brindará toda la ayuda necesaria. Hoy nos convoca un tema absolutamente relevante, un tema que tiene vital importancia. Hoy nos convoca el tema de la ejecución de los contratos de servicios educativos. Para este tema hemos tratado y lo hemos logrado. Estamos ya con el doctor Rómulo Morales Hervías. Lo voy a presentar, ya ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Él está ahí. Primero, agradecerle al doctor Rómulo Martín Morales Hervías por haber aceptado la invitación del Centro Jurídico Atena y de su programa Atena Entrevista. El doctor Rómulo Morales es abogado por la Universidad de Lima, magíster por la Universidad de Roma, Tor Vergata, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, también tiene estudios de especialización en Derecho Romano y en Responsabilidad Civil en la Universidad de Roma, La Sapienza. También es profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Científica del Sur. Además, es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje. Hoy tenemos a un invitado definitivamente que cumple con todos los carteles necesarios para poder preguntarle sobre este y otros temas. Muy buenas noches, doctor Rómulo Morales. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, Ronald? Atencio, y gracias también al grupo Atena, ¿no? Por esta invitación para hablar sobre un tema que es muy relevante, ¿no? En estos días, en esta semana, ¿no? Estoy a tu Así disposición. es, doctor Rómulo Morales. Estamos acá todos en cuarentena, nos encontramos todos en nuestras casas. Eh, la cuarentena ha afectado muchos sectores, muchos aspectos, y el derecho civil ha adquirido, doctor Rómulo Morales, en este tiempo un eje trascendente en lo que va a ocurrir o en lo que va a pasar o en lo que está ocurriendo. Entonces, primero quería pedirle una reflexión muy general, primero una reflexión muy general sobre este problema, esta pandemia y el derecho civil. ¿Qué es lo que primero usted opina de manera genérica sobre este aspecto? Ahora, el tema de esta pandemia, en realidad, es parte de una especialidad, ¿no? Jurídica que se llama Derecho de los Desastres. Dentro de Excelente. esta nueva especialidad jurídica que se enseña, por ejemplo, en Portugal, involucra, Interesante, ¿eh? sí, involucra a muchos, en Estados Unidos también hay un curso sobre derecho de desastres. Ya. Justamente son países pues, que han tenido problemas, ¿no? Chile ha tenido problemas de terremoto, tiene también estudios especializados en derecho de desastre. En el Perú no hay ninguna universidad que estudie el derecho de desastre desde el punto de vista interdisciplinario, ¿no? Porque esto, sin duda, el derecho civil tiene una importancia fundamental porque el caso fortuito, fuerza mayor son categorías del derecho civil, pero esto es un tema que va más allá que el derecho civil, ¿no? Tiene que ver con el derecho administrativo. Hemos visto muchos decretos de urgencia y decretos supremos sobre el derecho administrativo sancionador, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la medicina, ¿no? Con sus especialidades específicas, con el tema de la pandemia, tiene que ver con un tema de políticas públicas, ¿no? Es decir, cómo un Estado enfrenta una epidemia como la que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia en realidad, más que epidemia. Entonces son varios aspectos que juegan
en este tema y yo creo que esta es una situación aparte de que es claro que de aquí, luego que después de unos meses o años termine este tema, no solamente va a cambiar, ¿no?, el modo de vida de cada uno de nosotros, sino en cuanto a las mallas curriculares, la Facultad de Derecho va a tener que, pues, incluir cursos como el Derecho de Desastre, donde participen no solamente abogados, ¿no?, economistas, antropólogos, psicólogos, porque es un tema que involucra desde la cuarentena misma, que crea, ¿no es cierto?, problemas psicológicos para algunas personas y otros problemas más. La economía, sin duda, también es fundamental, pero son ramas distintas que van a confluir sobre lo que se llama hoy derecho de desastre, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Rómulo Morales, por esta primera reflexión. El tema que nos convoca acá es la ejecución de los contratos de servicios educativos. Hoy todos, ya sea estudiamos en una universidad, algunos estudian en un instituto, tenemos a nuestros hijos en algún colegio, tenemos algún primo, algún hermano, todos estamos involucrados, creo, en el tema del servicio educativo. Hoy los servicios educativos están paralizados. Yo primero quiero ir con unas preguntas introductorias para que usted nos vaya profundizando en los temas y de ahí llegar de repente ya a preguntas un poco más especiales o específicas. Primero, estos contratos educativos, doctor Rómulo Morales, ¿qué naturaleza tienen? ¿Qué podemos decir primero de los contratos educativos de manera genérica? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora, lo que sucede es que este contrato es un contrato que tiene naturaleza de civil, ¿no?, del derecho civil, porque es un contrato de servicios, ¿no? Pero tiene una particularidad, ¿no?, porque la educación, pues, es considerado un derecho, ¿no?, fundamental desde las convenciones internacionales de la propia Constitución Política, también considera además que es un servicio esencial. Hay, ¿no?, legislación, ley de educación, ley que promueve la inversión privada, ley que tiene que ver la ley universitaria con el tema de la universidad, sobre colegios particulares, hay decretos supremos y en estos 2 meses han salido muchos decretos supremos, resoluciones ministeriales que regulan, ¿no?, la actividad del servicio educativo, básicamente en el caso de los servicios de los colegios particulares, ¿no?, y en algún grado menor de la educación inicial. Ahora, este contrato, si bien es cierto, tiene naturaleza civil, se incorporan disposiciones normativas desde convenciones internacionales de derechos humanos, la Constitución Política y legislación especial, ¿no?, la ley de educación, la ley de promoción a la inversión en materia de educación, la ley universitaria. Es decir, hay un conjunto de disposiciones normativas que añaden, ¿no es cierto?, que le dan, ¿no es cierto?, un contenido complejo, ¿no? Ahora, en el caso concreto ¿Ya? del problema que estamos viviendo hoy día, es el contenido del contrato, que es básicamente dos componentes, ¿no?, el servicio educativo y la pensión, lo que está en juego, ¿no? Hace poco hay... Antes de Sí, ir, sí, quisiera, por favor, doctor, ahí me están dando algunas preguntas también por interno. sí, Algunos me preguntan si este contrato es un contrato por adhesión. ¿Es sí. así? ¿Podríamos decir que este es un contrato por adhesión? Sí, como digo, es complejo. Ahora, este contrato es de adhesión, ¿por qué? Porque hay una posición dominante que es el colegio particular, es el que establece las cláusulas contractuales, es el que tiene información, es el que tiene el equilibrio económico, o sea, el colegio es el que sabe cuáles los costos que él va a incurrir en el servicio educativo y Ya, en base a estos costos que va a asumir, pagar profesores, pagar la infraestructura y todos los servicios que involucran un servicio educativo, correlativamente ellos establecen la pensión. Los padres de familia son adherentes, ¿no?, y se así adhieren es. a las cláusulas en base a la información que tienen los colegios particulares. Ahora, el escenario de los colegios particulares y el caso de estos contratos de servicios educativos están regulados, en primer lugar, en el Código Civil que establece los contratos de adhesión. Pero en el año 2010 se aprobó el Código de Defensa y Protección del Consumidor, que Ya. están los servicios educativos también. Ahora, pero los problemas contractuales, en el caso concreto de los servicios educativos y respecto a la pensión, el Código de Defensa y Protección del Consumidor no da ninguna solución. Porque, para Ahí empezar, quiero llegar. estamos frente a Ahí una quiero situación llegar, de doctor. desastre. Permítame que El le corte. contexto es distinto.
el contexto de caso Sí, fortuito es una hipótesis que no está regulada en el Código de Defensa y Protección al Consumidor y sí está regulada en el Código Civil. ya, ahí es donde justo quiero preguntarle, y Sí. usted ya está entrando en un tema muy importante y debatible No, que me me iba a hacer están una pregunta, me iba a preguntando, hacer una pregunta. Sí, sí, que me están preguntando por interno y me dicen eso, que el Código efectivamente de Protección al Consumidor regula, me está manifestando en el artículo 73, 74, el tema de los servicios educativos. Entonces, ¿qué se aplica frente a esta posible controversia o litis? ¿El Código de Protección al Consumidor o aplicamos el Código Civil? Porque ya usted nos está adelantando. Expláyese un poco, porque he visto algunos comentarios en redes sociales de algunos especialistas en el tema del consumidor que dicen, esto es un tema propio del derecho al consumidor, porque el artículo 74, 74.1b y F en Tito Dan, ¿no? Establece que ahí se ve el tema de los servicios educativos, los costos, cómo debe prestarse el servicio. ¿Qué opinión le merece este comentario, doctor Rómulo Morales? es que el Código de Protección al Consumidor parte de la idea errónea de que el ¿Ya? único problema que hay entre la empresa, en este caso los colegios y los padres de familia, es un problema de asimetría informativa. Y aquí el tema no es la información, porque en ningún país del mundo un consumidor obtiene una información para celebrar un contrato, ¿no? Es más, se dice, en Portugal, por ejemplo, que hay un derecho de no leer los contratos, porque desde el punto de vista práctico, un padre de familia no está en la posición dominante que tiene el colegio, que él tiene toda la información para saber cuánto cuesta una pensión. O sea, el valor de la pensión no lo establece el padre de familia, sino el colegio en base a su propio equilibrio. O sea, el equilibrio económico del contrato lo establece el colegio particular y no los padres de familia. De ahí que hay un desequilibrio. O sea, la simetría no es informativa, la simetría ¿Ya? es económica y de posición dominante. Y además el estatus en que está un padre de familia no va a poder conocer cuál es el presupuesto de un colegio. Lo sabe el colegio porque tiene la posición dominante de saber cuánto le pagan los profesores, cuánto cuesta mantener, ¿no es cierto?, el personal, cuánto cuesta mantener los recursos materiales. El único que sabe eso es el colegio y es él que establece las cláusulas contractuales. El Código de Defensa y Protección del Consumidor se coloca en una situación, paradójicamente, del siglo XIX, como si el ¿Ya? único problema que tiene el consumidor es la falta de información. Entonces, lo que hace un tribunal administrativo es corregir ese defecto de información o esa falta de información y, en teoría, lo tutela a través de medidas correctivas. Los problemas contractuales que existen o que se aplican hoy es un problema no de imposibilidad, porque los colegios están cumpliendo sus actividades de servicios educativos, pero es un cumplimiento parcial. Y ¿Ya? esa hipótesis no está en el Código de Protección al Consumidor, porque el Código peruano parte de la situación de un caso fortuito fuerza mayor, que es el caso que estamos viendo ahora, ¿no? No tanto por el tema de la pandemia, sino por las decisiones del gobierno de la inmovilidad social obligatoria. Entonces, es como consecuencia de esta decisión del gobierno de que los servicios educativos han mutado, han cambiado, ¿no? De presencial a remoto, ¿no? A virtual. Y ese cambio, los padres lo han aceptado, pero lo que no han aceptado es pagar lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese problema humano, el problema de la disconformidad sobre el monto de la pensión y el servicio que reciben, es un problema de cumplimiento parcial. Y la única y pues el único código que regula eso es el Código Civil, no el Código de Defensa Protección Consumidor, porque el Código de Defensa Protección Consumidor se parte de hipótesis que si el cumplimiento es defectuoso, no, acá no es, lo que se discute es el cumplimiento parcial. Y además lo que se discute es el valor de la pensión, que es el contenido del contrato. Y un tribunal administrativo de Indecopi no puede discutir cuánto vale una pensión, si vale más, si hay que rebajar 30, 40, 50, esa no es una discusión. Porque nótese que además el legislador del Código Civil peruano establece el derecho que tienen los padres de resolver el contrato, dejar sin efecto el contrato. Derecho que no está en el Código de Defensa de Protección del Consumidor, ¿no? Uh Por -huh. ejemplo, pedir un resarcimiento de daños. No lo Interesante. resuelve el Código de Defensa de Protección del Consumidor. Así, todos los remedios contractuales en base a las controversias, y en el caso concreto es el tema de las pensiones, la respuesta está en el Código. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Que el Código parte también, porque hay que olvidar que en el 84, cuando el legislador peruano, a pesar que regula los contratos por adhesión, los ¿Ya? regula como una categoría residual. Pero la categoría general para el legislador 84 era que el contrato se basa en la autonomía privada, que las partes son libres de establecer el contenido de las cláusulas
pero eso no se aplica a los colegios, se aplica a los contratos de adhesión. Pero los remedios que da el Código Civil y también los remedios que da el Código de Defensa y Protección del Consumidor son remedios que tienen que ver con en la formación del contrato, es decir, si hay cláusulas abusivas o no, por ejemplo. Acá el problema es otro, acá el problema es en la ejecución del contrato. Y aquí el Ya. problema es si el cumplimiento parcial, ¿qué derechos tiene el padre de familia? Son dos derechos que da la ley. El derecho de dejar sin efecto el contrato o el derecho de exigir la reducción de la pensión. Y ahí viene el problema central. Porque si bien el Ay, código coloca ese remedio, o sea, cuando se cumple parcialmente por una situación de imposibilidad, yo no es que no puedo cumplir parcialmente, justamente por el caso Fortito Fuerza Mayor, el código quiero, civil da una solución, ¿cuál es el monto de la reducción de la contraprestación? Porque el código civil parte de una situación de la década de los 80, ¿no? Porque claro, esa solución que el legislador peruano es una solución para las partes que tienen la misma posición contractual, es decir, ambas saben cuánto cuesta el contrato. Pero aquí estamos frente a otra hipótesis. Los padres de familia no saben cuál el equilibrio económico que ha cambiado. El único que lo puede saber es el colegio particular, no los padres de familia. antes, sí, usted, antes de seguir con ese tema, se me vino algo a la mente y también me lo preguntan en interno. Eh, Cuando matriculamos a nuestros hijos en un colegio, que es, digamos, el punto más interesante, nos adherimos a un contrato, a pagar un precio y obtener un servicio educativo. Hasta ahí todo iba bien, el gobierno decreta estado de emergencia, se suspenden las clases, primero no se dijo nada, luego se dijo educación remota. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y acá viene la pregunta. Vemos que una de las partes está modificando los términos que inicialmente pactamos, porque yo inicialmente con el colegio pacté un contrato, pacté un servicio educativo físico. Luego, una de las partes nos está diciendo, ya no va a ser físico, va a ser por el momento virtual. Tenemos una norma, el 62 de la Constitución, y ahí viene que quisiera su apreciación. Tenemos un pacta sunt servanda, las partes hemos pactado algo al inicio, yo he aceptado, por eso me he adherido a este contrato. Y ahora una de las partes está unilateralmente modificando. ¿Es así en estos contratos por adhesión? ¿Puede hacerlo? ¿Cuál es su reflexión al respecto, doctor? Bueno, para eso, para responderte a la pregunta, tengo que contarte dos antecedentes, ¿no? Hay un proyecto de ley que se ha presentado hace poco en el Congreso de la República, ¿Ya? el partido, la congresista, es proyecto de ley 5009-2020. ¿Ya? La congresista Zenaida Solís ha presentado un proyecto de ley y ella propone, dentro de este proyecto de ley, un porcentaje, ¿no? Acá dice, ahí lo voy a compartir en pantalla para que los Claro, ahí televidentes. le pasamos nosotros a los que los están viendo, ahí les pasamos, pero dígalo nomás. Ya, ella propone en este proyecto de ley un cambio, ¿no? De una reducción de 20%, si no me recuerdo, acá dice, a ver, acá dice. Sí, dice, las entidades educativas que omitan lo dispuesto o cuyo reporte se ha declarado inválido están obligadas a reducir el valor de cada crédito o de su pensión en 20%, ¿no? Y en Brasil hace poco también hay otro proyecto de ley que se ha presentado Ya. y que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, donde se propone, dice, el pago de mensualidades en colegios particulares, ¿no? Un mínimo de 30 a un máximo de 50%, ¿no? Y bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué hay estas propuestas? Y tiene que ver con la pregunta, ¿no? El principio de la fuerza obligatoria del contrato, que es lo que está en el fondo con el artículo 62, se realizó un contexto, recuérdense, en la década de los 90, donde se venía, ¿no? De varios gobiernos, y sobre todo en el último gobierno del APRA, donde pues había mucha intervención estatal. Entonces lo que se quiso hacer en el 93 es dar mayor posibilidad a la inversión privada y se colocó esta disposición normativa que dentro de los legisladores de esa época se mencionó la santidad del contrato, un poco tomando la idea del derecho norteamericano. Pero en realidad el artículo 62 de la Constitución Política responde a un principio decimonónico, es un principio que tiene desde el siglo XVIII del Código Civil francés,
que es la fuerza obligatoria del contrato. ¿Qué cosa es el principio de la fuerza obligatoria del contrato? Es aquel principio donde las partes se ponen de acuerdo sobre ciertas cláusulas y sobre esas cláusulas ellas deben cumplir. Primer aspecto de la fuerza obligatoria del contrato. Si incumplen, asumirán las sanciones que el contrato diga. Y el otro vertiente, que las cláusulas son inmutables en el sentido que los jueces no deben revisar las cláusulas, ¿no? Ah, ya. Eso tenía dos aspectos de la fuerza obligatoria del contrato. Ahora, en Francia, cuando se regula esta hipótesis, se crea la teoría de la imprevisión, donde por una situación extraordinaria, ¿no? La prestación se vuelve más costosa y ahí el juez podría intervenir siempre y cuando haya una renegociación, que es lo que aparece en el actual Código francés del 2016, ¿no? Pero para nada eso ha significado, y el problema es que durante muchos años, muchos profesores de contratos, sobre todo de contratos, más que los constitucionalistas, si uno revisa la doctrina constitucional y contractual, básicamente los profesores defendían, ¿no? Y evidentemente esto ha tenido pues un rebote, ¿no? Entre economistas. Si uno ve a la ministra de Economía, cuando le pregunta sobre la presión, dice, no, no hay que meternos porque es un contrato entre privados, cosa que es totalmente errónea. El propio Tribunal Constitucional, hay una famosa sentencia sobre regalías donde dice con claridad que el Ya. Estado puede intervenir en contenido de los contratos. De hecho, lo hizo, ¿no? Con los contratos de Mm, concesiones mineras, ¿no? ya. Y hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen que el Estado puede intervenir en el contenido de los contratos. Es más, el propio Código Civil tiene una disposición normativa que señala con claridad que el contrato, siendo válido y eficaz, por razones de interés social público o ético, la ley puede intervenir en el contenido de los contratos. Mm, Fíjense que el profesor claro. Manuel Aponte Lavalle defiende esta norma, ¿no? A pesar del artículo 62 de la Constitución Política, ¿no? Entonces, y esto, si uno revisa, ¿no? Otros ordenamientos jurídicos, el contrato, si bien es cierto, tiene muchos principios contractuales, la autonomía privada, la buena fe, la fuerza obligatoria, como he mencionado, pero tiene otros dos principios fundamentales que a veces se olvidan, ¿no? La función social del contrato, que tiene que ver con este tema, que el Estado puede Ya. intervenir con los contratos, y ahí está el caso de Alemania, donde ha intervenido los contratos de arrendamiento y los contratos de préstamos bancarios. Porque ellos tienen esa convicción que el Estado puede intervenir con los contratos en circunstancias como esta, por ejemplo, siempre y cuando cumplan el principio de proporcionalidad. Es decir, se restringen ciertos derechos, en este caso los derechos de la contratación, frente a finalidades constitucionales dignas de tutela, como este caso es la educación pública, ¿no? En el caso que estamos discutiendo, Claro. en el caso de Alemania, pues las razones de proteger a los arrendatarios que no podían pagar, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Y a los clientes de los bancos, ¿no? Ahora, el tema es si es que una ley en el Perú podría darse interviniendo los contratos de servicios educativos, ¿no? Eh, Ustedes habrán escuchado al ministro de Educación que dice que esta semana va a presentar, no sé si un decreto supremo o un decreto legislativo, para obligar a los colegios particulares a que den una información financiera sobre los costos. Y en base a esa Ya. información, para que renegocien los contratos con los padres de familia, ¿no? Ahora, yo creo que es una mera petición de principio, ¿no? O sea, creer que las APAFAS o los propios padres puedan negociar con los colegios, porque finalmente la información financiera la van a elaborar los colegios en base a sus propios criterios. Para que sea un informe imparcial, pues tendría que ser un tercero imparcial que diga cuáles son los costos de los colegios. Y como el mismo ministro de Educación ha dicho que casi el 50% las pensiones son entre 100 y 150, es decir, colegios pequeñitos, ¿no? Quizás entre el 40%, ahí está la discusión, porque hay un gran sector, ¿no? Que paga 1.500 soles y el otro que paga 1.000 a 1.500 dólares. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? En ese grupo de colegios de pensiones donde los costos son altos y la peligrosidad de que dejar renegociar a los padres y los colegios van a haber terceros involucrados, los profesores. Hay muchos profesores que han sido reducidos en sus remuneraciones. Claro. Que los padres sepan eso, ¿no? Ahora me he enterado que un padre de familia de un colegio particular se ha dado cuenta que le han descontado a un profesor a los profesores 20%. Entonces, aquí eso es el problema. Una ley es necesaria, porque el contrato que pueden ponerse de acuerdo los padres y los colegios van a afectar a los trabajadores de los colegios.
A los profesores de los colegios. ¿Quién va a velar por ellos? El contrato entre el padre de familia va a pensar en los intereses de los profesores, es bien difícil. Los padres de familia cuando renegocian los contratos van a estar pensando en los intereses de sus hijos y de sus propios bolsillos. El colegio va a estar pensando en sus costos y en sus probablemente utilidades. Es por eso que el Código Civil, como decía, tiene dos soluciones ante cumplimiento parcial. Los padres tienen dos derechos. Terminar el contrato, que probablemente lo harán el 40% de aquellos colegios pequeños que pagan 100, 150 y van a una educación pública. Pero, ¿qué pasa con los demás colegios? Donde los padres pagan 1.000 soles, 1.500, $1.000, $2.000, donde muchos de estos padres han perdido trabajo o ya no ganan lo que ganaban antes. El trabajo, el servicio educativo hoy no solo lo hacen los profesores, lo hacen los padres de familia en sus casas. Entonces, hay varios factores que están en juego. El Código Civil parte de una premisa falsa, que las partes han negociado un contrato y estos contratos son de adhesión y no se han negociado. Ni el Código Civil ni el Código de Defensa y Protección del Consumidor regulan este problema. ¿Qué pasa si yo quiero y le exijo al colegio que reduzca la pensión? No hay una solución legislativa hoy. O sea, ni el Código Civil y menos el Código de Defensa y Protección del Consumidor. Es por eso que una ley tiene que salir urgentemente, sea del Congreso, sea del Poder Ejecutivo a través de un decreto legislativo, pero esta solución, o sea, lamentablemente, yo no he escuchado las opiniones de los congresistas, pero lamentablemente veo que el ministro de Educación no está viendo el problema porque está mal asesorado, porque él cree que no se puede meter en el contenido del contrato, cosa que sí se debe meter. Evidentemente, no puede dar, como en Brasil se está discutiendo, dar una solución entre 20 y 30%, o como dice la congresista Zenaida Solís, que se rebaja 20%. No, porque cada colegio es una realidad distinta. ¿No? No podemos comparar un colegio del Cono Norte y un colegio en La Molina, ¿no? Pero sí, se tiene que ver no solo los intereses de los padres de familia, de los alumnos y de los colegios, sino también, repito, de los profesores y de los trabajadores de estos colegios, que probablemente muchos de ellos han sido despedidos. Así es un problema complejo que tiene que ver con un tema de política pública que tiene que ser asumida a través de una ley. Esto no tiene solución ni en el Código de Defensa y Protección del Consumidor, y menos en el Código Civil. Es por eso que yo en mi muro de Facebook lo digo. Y fíjense, uno dirá, no somos alemanes, no somos Francia, no somos Rusia. Pero disculpe, si ellos lo están haciendo, nosotros estamos haciendo la peor solución, quedándonos mudos, no realizando ni una acción, dejando que los padres y los colegios entre ellos renegocien cuando es imposible renegociar, por una razón simple. La información la tiene el colegio y no los padres de familia. Ahora, en esa línea, doctor, le pregunto lo siguiente. Usted nos dice que hay dos vías nada más que tienen los padres de familia. Dejar sin efecto el contrato y llevar a su hijo de un colegio particular, lo puede llevar a uno público, el que esté en el público se quedará en el público, de repente lo puede llevar de repente a otro colegio, pero es una decisión de cada padre. Y luego la reducción de la pensión. Y usted nos ha dicho que el Código Civil no tiene prácticamente una solución y se tiene que sacar una ley. Me preguntan, ¿y no se puede acá aplicar una excesiva universidad de la contraprestación en este caso? ¿Es viable eso, no, utilizando esta figura del Código Civil? No, es que la excesiva universidad de prestación... Coméntenos. No, es inaplicable, ¿no? Aquí tengo que diferenciar dos planos. El plano de lo que dice la ley y el plano de la efectividad. Ya. Cuando yo he dicho que hoy los padres tienen dos derechos. Así es. Dejar sin efecto el contrato, eso será posible si es que voy a cambiar en otro colegio donde pueda pagar menos y puedo estar de acuerdo a mis posibilidades económicas, o en los pequeños colegios donde el Estado va a asumir la educación pública. El otro derecho es el derecho a la reducción de la contraprestación. Y el código dice, tú exiges la reducción, pero quien elige quien ejerce ese derecho sabe cuál es el valor del contrato. Aquí no. El problema es que los padres no saben cuál es el valor del contrato para decirle cuánto tienes que bajar, ¿no? Por eso usted dice el equilibrio económico. Es un equilibrio económico. Ya hay un desequilibrio económico por el tema de por esta situación, ya hay un desequilibrio económico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento parcial, no un cumplimiento total. Entonces, el Código Civil dice, la prestación o la conducta de dar el servicio educativo es posible hacerlo. Pero los términos han cambiado, porque ya no es un cumplimiento
total, que era el servicio presencial, con todo lo que involucra eso, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede aplicar la excesión de erosión de la prestación? Porque la excesión de erosión de la prestación parte de la hipótesis que el servicio se ha vuelto más costoso. Y aquí el servicio sí igual. Es más, los colegios, a ningún colegio particular que yo conozca, se le ha ocurrido aumentar la pensión por los servicios remotos o virtuales, ¿no? Así es. Y el monto, o sea, el problema, aquí hay un problema que tampoco el CODOSI no ha regulado, es la dificultad económica, que es una hipótesis que, por ejemplo, en Alemania está regulada. Cuando hay una dificultad económica, no hay ninguna solución. El Código de Protección del Consumidor tampoco es una solución, el CODOSI menos, ¿no? Ya, claro, es verdad, La no da dificultad ninguna económica solución. es una categoría que no está regulada en el código. Entonces, la única posibilidad que tiene el padre de familia es, en aquellos casos que él quiera mantener el vínculo con el colegio, es la reducción. El código dice, en este caso, el acreedor tiene derecho a exigir la reducción de la contraprestación. ¿Cuándo es el monto? No lo sabe. Es por eso que necesita una ley de desarrollo, ¿no? Caso por caso, evidentemente, de acuerdo a la estructura del colegio, cuánto debe ser el valor de las pensiones, ¿no? Pero eso ya no es un tema solo de los abogados, es un tema que involucra, ¿no es cierto?, a otros profesionales de la educación, de la economía, ¿no?, para establecer cuáles son los montos de acuerdo a las pensiones que dan los colegios, porque es fácil saber cuánto es el monto que cobran los colegios. Entonces, en base a esa información, se da una ley en base a esos criterios. Porque una solución podría ser la siguiente también, que se ha hecho en otros países, ¿no? Que haya una moratoria, es decir, que se suspende el pago de las pensiones por el tiempo que dure, ¿no? Este problema, no solo porque la cuarentena probablemente, bueno, ya no estamos en cuarentena, estamos más de 40 días, pero es Ya, probable que claro. a partir de mayo esta situación continúe, ¿no? O sea, las clases presenciales no se van a dar y van a haber dificultades en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Por ejemplo, ¿cabría la excesión de erosión de la prestación si, por ejemplo, para un padre, para un profesor que tiene que ir a un colegio, le va a ser más caro llegar al colegio, entonces más conveniente será, ¿no? No, no tener que ir al colegio porque más caro le sale ir al colegio porque va a tener que tomar varias movilidades para llegar. Ahí hay excesión de erosión de la prestación. Pero ¿por qué en el Perú nunca funcionó la excesión de erosión de la prestación? Por una razón. Porque imaginemos que la conducta me va a ser más costosa en el caso de los profesores que van a ir a enseñar o ir a los colegios para hacer la clase remota. Él dice, más me cuesta ahí pagar los pasajes, todo para ir al colegio y regresar que lo que recibo como remuneración, ¿no? Como profesor. Entonces, ¿qué dice el código? Hay que ir al Poder Judicial, pedir que se adecue el contrato a la nueva circunstancia económica. Pero ¿qué derecho le da a la otra parte? Al colegio, la resolución del contrato. O sea, si en el Perú un profesor pide judicialmente, cosa que hoy es imposible porque el Poder Judicial no funciona, judicialmente Claro. quiero que se adecue el contrato a la nueva circunstancia económica, porque con lo que me paga no me va a poder ser conveniente porque los costos de pasaje me cuestan más y sacando la cuenta me perjudico. O sea, yo puedo dictar las clases remotas, puedo dictar las clases virtuales, pero me cuesta más. Ahí es excesión de erosión de la prestación. Pero si yo demando la adecuación del contrato, el colegio plantea la resolución del contrato y murió el payaso. Entonces, es por eso que en Perú esta institución no ha funcionado, porque es inaplicable. Porque si yo pido que se adecue el contrato, el otro me pide la resolución y me quedo en el aire como profesor, ¿no? Entonces, les decía, en universidad, desde el punto de vista práctico, no funciona. Y también los dos derechos que he mencionado, salvo el derecho a terminar el contrato e irme a otro colegio, sí funciona. Pero exigir al colegio que reduzca la pensión parte de una idea que no se aplica aquí. Cuando el acreedor conoce el valor del contrato y dice, mira, el bien que tú me vendiste era 1.000, ahora ya no vale 1.000, vale 800. Bueno, se reduce la contraprestación. Bueno, ahí sí cabe eso. Pero en este caso, los padres de familia, ¿cómo pueden saber cuánto cuesta el nuevo servicio que le están dando? Porque el colegio le puede decir lo siguiente. El colegio puede decir, mira, yo he capacitado a los profesores, eso tiene un costo. He comprado nuevos equipos, ¿no? Entonces, él puede decir, es más, hasta tú me tienes que pagar de más, puede decir el colegio, ¿no? Claro. Y el padre de familia, ¿qué información le va a dar? Las APAFA no funcionan. Es verdad. Supuestamente, la asociación de padres de familia debería ser el ente totalmente legitimado para negociar de tú a tú con los colegios particulares. Eh,
Le voy interrumpiendo y le traslado las siguientes preguntas, Sí, más o menos para que los que nos están viendo, los que se están conectando recién también nos vayan siguiendo con el hilo. Hay personas que nos están mandando interrogantes, las estoy canalizando, digiriendo. O sea, usted nos dice que acá lo que existe es un cumplimiento parcial. El colegio está haciendo un cumplimiento parcial. Entonces, y hay dos vías que son dejar sin efecto el contrato o la reducción. Acá nos pregunta Darwin Fuentes, Coaguila nos dice, profesor Rómulo Morales, el cambio de la obligación de dar la prestación clase presencial, dice, a clase virtual, ¿no sería una innovación objetiva? Y en ese sentido, ¿se estaría afectando el principio de identidad de pago? Consecuentemente, ¿no se debería reducir la contraprestación? ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor Rómulo Morales? claro, lo que pasa es que el código parte de tres hipótesis, ¿no? Acá no estamos frente a un incumplimiento, ¿no? Ya, Estamos no es un en una incumplimiento, eso situación está de claro. imposibilidad que cabe la posibilidad de tres hipótesis. Un cumplimiento tardío, es decir, que el colegio las clases las dé de manera extemporánea, cosa que no es el caso. Un cumplimiento defectuoso, es decir, que el colegio dé un servicio presencial distinto al que había prometido originalmente, y el cumplimiento parcial. Ahora, esta innovación no es aplicable porque el propio Ministerio de Educación, en decretos supremos y resoluciones que ha sacado, él mismo hizo el cambio, o sea, él mismo autorizó que las clases ya no se iban a realizar presencialmente, sino virtualmente. Es decir, no hay que olvidar que este contrato de servicios educativos no solo se aplica el Código Civil y el Código de Defensa y Protección del Consumidor en cuanto a la parte pertinente que le corresponda, sino también la Ley de Educación y todas las disposiciones normativas que da el Ministerio de Educación como ente rector de la educación pública. Entonces, el propio ministerio ya cambió el servicio educativo de presencial a virtual, ¿no? Y la innovación implica que las propias partes cambien el objeto del contrato, cosa que no ha sucedido aquí. Aquí el cambio del objeto del contrato, o sea, el cambio del servicio, ha sido por el Ministerio de Educación y el mismo servicio educativo virtual tiene toda una regulación que ha sido regulada en distintas disposiciones normativas del Ministerio de Educación dadas en marzo y en abril de este año, ¿no? Y es por eso que estas disposiciones normativas se aplican, se integran al contrato, eso se llama integración contractual, se integran al contrato y forman parte del contrato. Lo que sucede es que el Ministerio de Educación en ninguna de estas disposiciones normativas habló de la pensión, solo en una, donde se decía, ¿no? En la primera decreto supremo decía que se siga pagando la misma pensión a pesar de que ha cambiado el servicio virtual, y en todo caso se recupera con la clase presencial, y por eso se sigue pagando igual, pero cuando se amplió la situación de emergencia, evidentemente esto ya varió, y ahí el ministerio se quedó callado porque no podía decir nada, porque ahora ya no es un servicio, porque recuérdense que originalmente, cuando se dio la primera suspensión de todos los contratos con este decreto, ¿no?, de emergencia, originalmente se pensaba que iban a haber recuperaciones con clases presenciales. Así es, eso es Yo verdad, tengo, eso se yo pensaba. tengo, yo tengo una hija de 10 años, en su colegio particular le dijeron eso, por si acaso, vamos a seguir cobrándote igual, porque las clases presenciales que no se van a dar, yo las voy a recuperar en julio y agosto. Bueno, pues nadie sabía que esto iba a seguir, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se asume que todo el año va a ser servicios virtuales o remotos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál es el costo de estos nuevos servicios? ¿No? Entonces, para responder a la pregunta de la persona, no hay innovación, porque innovación implica un contrato modificatorio entre las partes, y aquí el cambio ha sido por parte del ente rector de educación, que es el Ministerio de Educación. Doctor, me insisten con esta pregunta y me dicen, y me permito leerle a usted, me dicen, el artículo 74 del Código de Protección al Consumidor, dentro de los derechos de los consumidores, un derecho esencial, dice, está el que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor del servicio educativo. Entonces me dicen ahí, me dicen, ya el Código de Protección al Consumidor regula este derecho esencial del consumidor. Entonces, esto es competencia de Indecopi determinar el tema de la contraprestación económica, el quantum de la contraprestación económica ya es un tema de Indecopi. Ya usted ha dicho que acá se aplicaría, acá está el Código Civil en los contratos por adhesión, y que esta situación, lo que está pasando, no está prácticamente regulada. Pero, ¿qué opinaría esta reflexión de que al final sea Indecopi mediante esta norma que lo vea? O de todas
¿Qué ¿Me opina puede usted al repetir respecto? la norma que menciona? Sí, el Sí. 74 del Código de Protección del Consumidor, 74.1, el punto B. Ya, a ver, a 74 dice, ¿no? El consumidor tiene derecho esencialmente a lo siguiente: B, que se le cobre la contraprestación económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos. Esto no es aplicable, pues, porque el colegio está realizando el servicio. No es aplicable esa disposición normativa. Re- repito, el Código Civil peruano del 84 y el Código de Defensa y Protección del Consumidor del año 2010 parte de una idea errónea, que el contrato, ¿no? En el caso del Código Civil, se celebra y se negocia entre las partes en una situación de paridad. Ambas partes Paridad. conocen el contenido del contrato, conocen la información económica, conocen el contenido de las cláusulas. El propio Código Civil regula el contrato de adhesión y reconoce que hay contratos donde una sola parte establece el contenido y conoce la información económica del contrato. Y le da algunos remedios que no son la solución para la situación actual. El Código de Defensa y Protección del Consumidor señala que el único problema que hay entre el empresario, el colegio y el padre de familia es un problema de información. Si se le otorga información, el contrato efectivamente se realiza. Y esa norma que se ha citado parte también de un error, que se cree que el padre sabe cuál es el valor del servicio educativo efectivamente realizado, cuando el padre no lo sabe. Porque el único que sabe el padre es el valor de la pensión, pero no sabe cuánto le pagan al maestro o al profesor, no sabe cuánto le pagan a la psicóloga, no saben cuáles son los costos que se le pagan a los vigilantes, los costos del mantenimiento del colegio, no saben los padres. Esa disposición que usted ha leído es una disposición que parte de un error, que el consumidor, es decir, el padre de familia, sabe cuál es el valor del servicio educativo efectivamente pagado y es un derecho, pero un derecho para que se ejerza, tengo que saber cuál es su contenido. Y aquí, evidentemente, el único que sabe el contenido del contrato es el colegio, ¿no? Ahora, en el tema de las reducciones de las pensiones, planteemos la siguiente hipótesis. El gobierno no saca ninguna norma para el tema de la reducción de las pensiones y dice, este es un tema de privado. Yo no me meto, este es un tema de privado. Punto. No saca ninguna norma. Yo, padre de familia, mi colegio me dice, te estoy reduciendo el 5%, el 10%, el 15%, el que sea, pero yo, padre de familia, considero que ese no es el monto que me deben reducir. ¿Qué tengo que demandar ahí? ¿O qué debo hacer? Mire, si estuviera el Poder Judicial funcionando, la Claro, demanda si sería exigir estuviera. la reducción de la contraprestación. Pero como Hasta la demanda sería exigir la reducción de la contraprestación. Así es claro, la demanda. claro, pero no, la carga de la prueba de demostrar el valor del servicio se le traslada al colegio, ¿no? Eso se llama carga de prueba dinámica, que es una categoría procesal, justamente se le aplica a quien no está en capacidad de poder saber el valor. En el caso de la responsabilidad médica, ¿no? ¿Quién sabe cuál es la información médica que debió aplicarse o no al paciente que falleció? Los familiares del paciente fallecido no, el médico. Entonces, el médico o el centro hospitalario están en mejor posición para probar cuál fue la conducta diligente o no que empleó el médico o el hospital. Igual aquí, ¿no? La carga de la prueba se le traslada al colegio y él va a tener que probar en un proceso judicial si el monto de la pensión se ha reducido a 10, 20, no sé, si es acorde al servicio que está, ¿no? O sea, él tiene un costo y el servicio es este, y por lo tanto la pensión debe ser esta en base a la información económica y financiera que va a dar el colegio, ¿no? Los padres no pueden, pues, Ahora, el problema actual es que los padres lanzan montos a ciegas, ¿no? Dicen 30, 40, 50, pero sin ningún criterio, ¿no? Y evidentemente, yo estoy muy seguro que los colegios se sienten muy incómodos porque, claro, saben que los padres tienen un derecho a exigir la reducción de la contraprestación, pero los colegios saben muy bien que esos montos o esos porcentajes de reducción que plantean los padres, pues se basan, ¿no?, en una falta de información. Lo que deberían hacer los colegios, y es lo que esta semana ha dicho el ministro de Educación, que va a sacar una norma donde se le ha obligado a los colegios a darle información a los padres y que ellos renegocien. Pero si los colegios no cumplen, se le va a multar y al final el colegio va a seguir, ¿no? Porque el colegio, otra opción es ir a Indecopi, hacer una denuncia y bueno, demoraremos 5 o 6 meses y finalmente esto va a generar un deterioro en la relación entre el colegio y los padres de familia. Por eso mi propuesta es que una ley resuelva este tema, porque una ley va a resolver un problema que no tiene solución hoy. Porque la solución
la que yo he escuchado últimamente es la renegociación del contrato. Creo que es un saludo a la bandera, ¿no? Renegociar el contrato se hace cuando dos posiciones están en igualdad, cuando son dos posiciones en paridad. Y hay que ser sinceros, la posición de los colegios particulares frente a los padres de familia es una posición dominante, porque tienen información, tienen, tienen toda la información económica y sobre todo saben cuánto cuesta el servicio educativo, ¿no? Y además, si pensamos más allá de eso, las utilidades, ¿no? Muchos colegios, ¿no? Son asociaciones sin fines de lucro, pero tienen utilidades también, ¿no? Hay otros que no lo tienen, pero bueno, todo eso se tiene que discutir. Pero renegociar eso, ¿cuánto tiempo va a demorar eso? ¿Usted cree que un padre de familia que no tiene trabajo va a estar perdiendo tiempo de ir al colegio a renegociar un contrato? ¿O padre de familia que tiene que estar en su casa con sus hijos para estar con las clases virtuales? ¿O aquellos que han perdido el trabajo tienen que buscar trabajo? Es decir, no, los padres no pueden estar en esa labor, ¿no? El Estado no quiere asumir, o sea, el Poder Ejecutivo no quiere asumir esa labor. Porque dice, no, no me puedo meter en el contrato porque el artículo 62 de la Constitución Política, ¿no? Esa afirmación es totalmente equivocada. Los contratos, repito, no son inmutables, se pueden modificar. De hecho, ya se ha hecho últimamente y el Tribunal Constitucional lo ha admitido, ¿no? Entonces, aquellos que dicen que el contrato no se puede modificar están viviendo en la época de los 90. La situación ha cambiado. Entonces, hoy por hoy, el Estado tiene que cumplir el rol protector a los alumnos y en este caso la educación. Hay que seguir los buenos ejemplos. Si Alemania lo ha hecho, si Francia lo ha hecho, interviniendo en muchos contratos. Brasil lo quiere hacer. Probablemente no también hay una discusión, ¿no? 20, 30, bueno, tendrán una justificación por qué lo están haciendo. Pero por algo Brasil lo está queriendo hacer, porque hay un proyecto aprobado por una Cámara, ¿no? Probablemente exista, ¿no?, una aprobación en el Senado. Y cuando uno revisa, fíjense, las críticas que hacen a este proyecto de ley son las mismas críticas de la década de los 90. No, que va a afectar el mercado, que los contratos no se pueden tocar, qué efecto negativo va a haber esto, que... Señores, acá estamos frente a un problema que merece una solución urgente. Esto no puede judicializarse, no puede ir al Indecopi. Ahí va 3, 4 años, va a estar metido el tema, ¿no? Ustedes saben, Indecopi son 2 instancias y además un proceso judicial de demanda convención administrativa, ¿no? O sea, Además, Indecopi espera más tiempo que el Poder Judicial. Ahora, en esa línea le pregunto lo siguiente, doctor. Me preguntan acá y le digo, ¿puede haber algún colegio que diga, yo no voy a reducir nada porque el implementar, el comprar un software, el capacitar docentes, el utilizar toda la tecnología de hoy por internet para dar clases, para bajar materiales, etcétera, no me está a mí saliendo menos oneroso? Al contrario, eso que ya no estoy gastando, más bien ahora estoy gastando y no te tengo que reducir nada. Primera pregunta. Y segunda pregunta, Javier Stalin Torres nos dice, doctor Rómulo, la resolución ministerial 160-2020 de Minedu faculta a los colegios privados a prestar el servicio de educación sin necesidad de consultar a los padres de familia, con el requisito de redactar el plan de recuperación y modificar este documento y notificar este documento a los padres. En tal sentido, ¿se podría interpretar que ya el gobierno ha modificado los contratos entre los colegios y los padres? Esas dos premisas se las dejo. No, como repito, hay muchas leyes, la ley de educación, muchas disposiciones, hay decretos supremos que regulan los servicios educativos, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación es el órgano rector de educación. Entonces, él está autorizado a modificar el contenido de la educación, cosa que se ha hecho. El problema es que el Ministerio de Educación no se ha metido con el monto de las pensiones porque ninguna norma, ¿no?, regula ese tema. Es un tema entre privados, ¿no? Entonces, es ahí el tema. Entonces, no hay una laguna, como se dice, ¿no? Hay una situación que no está regulada en ninguna ley. ¿Qué pasa ante una laguna? Bueno, pues la ley tiene que intervenir para solucionar este problema, ¿no? Entonces, esa disposición normativa que me ha citado no modifica en nada las pensiones. Ahora, usted, Ronald, tú me pones el ejemplo, ¿qué pasa si hay una inversión mayor? Lo que pasa es que el servicio contratado fue presencial. Y es en base a ese valor que se pactó. Ahora ha cambiado. El colegio de ningún modo puede aumentar ese valor, ¿no? Porque pero puede mantenerlo. ¿Podría mantenerlo?
podría decir, estoy gastando lo mismo de repente. Si justifica, sí, como le digo, es el tema, pues si el colegio justifica que ha hecho una inversión, y el valor de esa inversión es igual al valor del servicio presencial, el colegio podría decir, la pensión debe ser inmutable, debe mantenerse. Pero repito, el Código Civil cuando se cumple parcialmente la prestación, es que esa prestación, la totalidad, era diferente. O sea, en la hipótesis que tú te colocas, tendríamos que ver si efectivamente el servicio remoto o virtual vale más que un servicio presencial, porque no solamente son las clases, son los servicios psicológicos, los talleres que reciben los alumnos, el hecho de estar en el colegio, los servicios de almuerzo, o sea, hay muchos servicios que presta el colegio y yo, no sé, sin ser economista, los valores de esos servicios exceden al valor del servicio remoto, porque el colegio probablemente ya no contrate al personal de vigilancia dentro del colegio. Es probable que los haya despedido a muchos de ellos, ¿no? Y como, Sí. y como creo que tú también sabes, y por lo menos yo tengo alguna información, muchos profesores han sido perjudicados porque se les ha reducido su remuneración, justamente porque le han dicho, el servicio presencial vale más, el servicio que tú das, remoto o virtual, vale menos. Y es por eso que le han reducido. Pues. Ah, Es decir, yo sí, creo que el derecho a la reducción es invariable. El gran problema está el quantum, la el cuantía. cuánto. Así es. Ese es el Ahora, problema. en esa línea también me preguntan, que usted me dice, ¿no? El doctor Rómulo Morales habla del cumplimiento parcial, pero podríamos hablar de algún tipo de cumplimiento defectuoso o de otra forma de Sí, incumplimiento, si vale el mejor término, en la medida en que me dicen, ¿qué pasa en aquellas, por ejemplo, en aquellos institutos que enseñan mecánica, de manera remota, enseñar mecánica, cambiar bujías, etcétera, o en aquella educación kinder, ¿no? De los pequeñitos, de recién de 4 años, de 5 años, donde la actividad del docente es más proactiva, diferente va a ser de repente los estudios universitarios, ¿no? Entonces, bien. ahí va a haber otros efectos, otras posibilidades y otro tipo de reducciones, ¿no? Lo que pasa es que hay otra situación, ¿no? Cuando hablo de Ya, cumplimiento, pues estoy hablando de un servicio educativo virtual que está dentro de los estándares, ¿no? De educación de calidad, ¿no? Yo soy profesor de la ah, Universidad ya, Católica y yo dicto clases y los alumnos, por lo menos, no solamente yo, muchos profesores no se quejan, al contrario, las clases están desarrollando de acuerdo a los estándares que la SUNEDO nos ha indicado a todos los profesores. ah, ya, Pero en el caso de los colegios particulares, no hay una SUNEDO, pues, ¿no? Que haya dado directivas para que los servicios educativos virtuales tengan un cierto estándar de calidad. De hecho, como no hay un parámetro, no se puede saber. Es por eso que el ministerio va a hacer una supervisión, pero aún no ha aprobado, ¿no? Cuáles son los criterios que va a comparar si efectivamente el servicio es o no de calidad. Y si no es de calidad, ahí vamos a estar frente a un escenario de cumplimiento defectuoso. Y ahí también, ¿no es cierto?, cabe la posibilidad también ya frente a un incumplimiento, ¿no? O sea, si hay un cumplimiento defectuoso, ahí la situación cambia totalmente, ¿no? Porque ahí puede suceder que para el padre de familia su interés a seguir contratando en el colegio ya decae. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido estar vinculado a un colegio que ha variado, ¿no? Su servicio, ¿no? Yo parto de una premisa, ¿no? La premisa de los colegios que están brindando un servicio remoto, este, aparentemente de una calidad aceptable, pero que para los padres de familia debe haber un cambio, ¿no es cierto?, en su monto, ¿no? En esa hipótesis claro. parto. Pueden Ahora, haber, o el caso de los niños, por ejemplo, yo tengo dos niños de 3 y 4 años que los claro, primeros 2 meses imagínese cómo es ahí. me están dando clases remotas y es inútil porque me Claro, decían, no, un sábado, un viernes, ¿no? Les mando una película para que vean con sus padres y los profesores no hacían nada, ¿no? Y lo que hemos hecho muchos padres de familia es retirarnos, ¿no?, del nido, porque en el nido no sirve una educación remota, ¿no? En cambio, en primaria, en algunos años, probablemente en los últimos años, y en secundaria, probablemente la educación remota o virtual sí sirva, ¿no? Pero no en un nido, ¿no? O como el ejemplo que puso, ¿no? De enseñarle mecánica, ¿no? O mi hija tiene medicina, medicina, ¿no? Mi hija, por ejemplo, está matriculada en un taller de ballet
y le han dicho, mira, si quieres te dictamos clases remotas en ballet, tú te vistes y hacemos. Mi hija dijo, no, no se puede, porque la persona me tiene que ver y bailar y no, no. Entonces, también te has suspendido, ¿no? O sea, hay clases que no se pueden dar vía remota, ¿no? Entonces, en esos casos, el derecho es extinguir el contrato y retirarse, ¿no? Ahora, me hacen acá una pregunta. Si el Estado saca una norma y fija el precio, el descuento que debe haber, ¿no es fijar precios? ¿No es atentar contra el sistema económico que tenemos? Por eso le digo, ¿no? Por eso puse los casos, ¿no? El caso peruano del proyecto de ley, la congresista Zenaida Solís, que propone el Claro. 20%, y el proyecto de Brasil que propone entre 20 y 30, ¿no? Sí, de hecho, sí, es colocarse, que el Estado se pone, ¿no es cierto?, en valorar cuánto vale el servicio, ¿no? Cuánto cuesta el servicio. De hecho que sí. Por eso, quizá la mejor solución sería que exista una moratoria, ¿no? Es decir, que los padres no paguen por el tiempo que dure porque no solamente con mayo, sino probablemente, ¿por qué? Por una razón simple. Los padres, probablemente muchos, no van a estar en la capacidad económica de seguir pagando, ¿no? La solución, claro, es que lo cambien de colegio, pero ¿qué pasa si el padre quiere seguir manteniendo, ¿no? Entonces, los subsidios aquí son importantes, ¿no? Si ya el Estado está dando subsidios, ¿no?, para las pequeñas empresas, ¿no?, para la reactividad de la economía, tendría que dar un subsidio a los padres y a los colegios, pero sobre todo a los profesores, ¿no?, a los colegios privados. Fíjense, si el propio Estado ya está asumiendo comprar miles de laptops, ¿no?, Sí. para los colegios públicos, ¿no?, tablets, mejor dicho, tablets. Para los colegios particulares el Estado tiene que asumir, ¿no?, una subvención económica tanto a los padres como para los colegios particulares en las situaciones de vulnerabilidad económica que se encuentren o los colegios o los padres de familia, ¿no? Pero colocar montos es un problema porque salvo que el Estado tenga una información clara cuáles son las pensiones y los costos de los colegios, podría, ¿no es cierto?, establecerse un cuanto. Y uno dirá, está interfiriendo con datos. Bueno, pues un principio de contractual es la justicia contractual. Muchos creen que Ya. la justicia es conmutativa, es decir, hay que buscar, ¿no?, el equilibrio intermedio entre lo que quiere una parte y la otra. No, hay otro tipo de justicia, que es la justicia social o la justicia distributiva. Es decir, cuando hay un problema como esto, cuando yo veo situaciones en donde o padres de familia, o colegios, o profesores, o trabajadores de los colegios están en una situación de vulnerabilidad económica, el Estado tiene que intervenir a través de subsidios o a través de regulaciones donde puedan establecer, ¿no?, un monto, ¿no?, razonable que pueden pagar los colegios. El problema de estos proyectos de ley que he mencionado, tanto del Perú y de Brasil, es que parten de una situación universal, como si el 20% sea aplicable a cualquier colegio, ¿no? Así Cuando es, cada así colegio es. tiene su propio mundo, tiene su propia estructura, su propio presupuesto, ¿no? Entonces, no es, en mi opinión, aconsejable colocar un monto, ¿no? Salvo, digo, que el Estado tenga una información y sepa cuál es el costo del servicio que brinda un colegio, pero para eso también se tendría que meter en la vida de los padres de familia. Porque si un padre de familia gana 40.000 soles mensuales y puede pagar, ¿por qué a él sí se le puede aplicar la reducción de la contraprestación? Entonces nos metemos ya no solo en analizar, ¿no?, la economía de los colegios, sino la economía de los padres de familia, ¿no? Entonces ahí nos metemos en otro problema también, ¿no? Ahora, Entonces, sí, sí. doctor, ya prácticamente haciéndole las preguntas finales, lo que usted nos dice es, casi concluyendo esta entrevista, es de que el Estado, primero que es el Código Civil el que tiene que gobernar o el que tiene que aplicarse en lo que fuera aplicable para esta controversia que existe para el tema de la prestación de los servicios educativos. Segundo, que debería el gobierno sacar una norma para establecer determinados parámetros para la reducción. Y también nos está diciendo que cada colegio va a tener su propia realidad. Ahora, en esta norma que se saque, ¿no se debe fijar monto exacto? ¿Usted cree que debe aventurarse a fijar un monto exacto? ¿Debe quedarse eso en manos del Ministerio de Educación, las UGELES? Porque como usted dice, los padres no tienen la información, el padre no tiene acceso a los costos, no tiene acceso a la planilla, y que el padre esté yendo a negociar, cada uno va a ser todo un problema. ¿Cuál sería su opinión conclusiva al respecto? Y pasamos a las palabras finales.
Sí, como decía, ¿no? La solución está en el Código Civil, ¿no? Sea ¿Ya? cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Los servicios si son defectuosos, parciales o tardíos. Los padres tienen dos derechos. O dejar sin efecto el contrato, es decir, retirarse del colegio y irse a otro colegio, o exigir la reducción de la contraprestación. Para exigir el monto de la pensión, los padres tienen que saber cuál es el valor de ese servicio que está prestando. Si no sabe el valor, ¿cómo le va a exigir al colegio el monto, ¿no? Un monto de reducción? Esto tendría que verse en la vía judicial, ¿no? Donde el juez, en base a las pericias, dirá, mira, esta pensión, usted cuando pagó por servicio de previdencia, esta era la pensión, ¿no? $1.000. Ahora que es Claro. servicio virtual, este es el monto de acuerdo a los informes. Bueno, eso se haría en un proceso judicial. Hoy por hoy, esto es inviable, porque tendría, ¿no es cierto?, que plantearse una demanda y pues contratar a un abogado y el Poder Judicial no funciona y desde el punto de vista práctico, la ley tiene que dar una solución a este tema. Creo que la mejor solución sería un subsidio, que el Estado dé un subsidio, ¿no? A ciegas, en el sentido de, porque si va a analizar la economía de cada padre de familia, de cada padre de familia, De o de los cada padres de familia, colegio. la economía del colegio, nos vamos aquí hasta diciembre analizando cuál es el valor de lo que puede pagar un padre de familia y de lo que va a cobrar un colegio. Acá lo que tiene que ser un subsidio en base, no sé, a una información que debe tener el Estado sobre las pensiones. Entonces dice, hace un análisis cuánto cuestan los valores de las pensiones en los colegios de todos los distritos y probablemente, ¿no? Haciendo una separación, ¿no? De colegios en provincias, en Lima hay varios, no vas a comprar un colegio de La Molina, Surco, con un colegio, ¿no? De San Juan de Lurigancho, Villa de Salvador, establecer, ¿no es cierto?, criterios, evidentemente técnicos, donde se puede establecer de manera simple si el servicio presencial era $1.000, el servicio virtual será $800, ¿no? Pero en base a una información, a una pericia económica, técnica, financiera, y que se pueda dar, ¿no? Ahora, yo temo que el Poder Ejecutivo y el Congreso no están en eso, o sea, no creo que estén Mm. pensando en hacer eso, ¿no? Es fácil decir que se baje 20%, creo que es una solución facilista, ¿no? Creo que la solución efectiva es un subsidio a los padres de familia y un subsidio al colegio, dependiendo de si están en una situación de vulnerabilidad económica. Si el colegio lo subsidia el Estado a los padres, pagarán la pensión que corresponderá al servicio efectivo. La otra solución es de largo aliento, ¿no? Un proceso judicial donde sí se puede establecer el monto, pero es un proceso que puede durar pues 4 años. Mientras termina 4 años ya el hijo pues se graduó, ¿no? Y está en la universidad, ¿no? Y la otra Claro. solución es que el Poder Ejecutivo analice, ¿no? Haga diferenciación en todos los colegios y cuál debe ser el monto, ¿no? Como una propuesta, en todo caso, podría ser el Ministerio de Educación o el Congreso, que temo que el Congreso tampoco esté en la capacidad de hacer pues, pericias financieras y económicas sobre el valor de los servicios educativos hoy en los colegios particulares, ¿no? O sea, porque básicamente la idea hoy ha sido sobre los colegios particulares. La educación universitaria es otro mundo y la educación inicial es otro mundo, ¿no? Entonces, para mí la solución es una ley, ¿no? Una ley que otorgue un subsidio a los padres de familia que están en situación de vulneración económica o también a los colegios que están en una situación de vulneración económica, porque sin duda no hay que pensar que el padre es la única situación, es el único sujeto que esté en una situación de detrimento económico, sino también los colegios, porque puede ser que muchos colegios ya no tengan fondos para poder asumir esta nueva educación virtual. Entonces, si se demuestra que el colegio, los padres están en una situación de vulneración económica, el Estado puede dar una subvención. Ya de hecho se está dando en estos días. Si se está dando a las pequeñas empresas, ¿por qué no a los colegios y no a los padres de familia? Lo que sucede, y con esto quiero terminar, es que el Estado peruano en los últimos años ha estado más preocupado en la economía y poco valor se le ha dado a la educación y a la salud, ¿no? Yo creo que ya es hora que el Estado se ponga los pantalones y piense que la economía, por supuesto que es importante, pero una economía como la que tenemos ahora, pues supuestamente, ¿no? El Perú está en una buena situación económica por haber, ¿no es cierto?, ahorrado mucho dinero, tener muchas divisas, pero ¿a costa de qué? Tantos millones de peruanos que tenemos, gente que quiere ir a su lugar de origen, gente que no tiene casa, gente que no tiene agua potable. ¿Qué se le puede pedir a esa gente? Mire cómo están los hospitales. Muchos colegios se están cayendo, no tienen los medios que hacer. Entonces yo creo que ya es hora que el Poder Ejecutivo asuma la posición que le corresponde. La economía es importante, sí,
pero más importante es la educación y la salud. Y aquí estamos hablando de la educación, el futuro de una nueva generación. Y la solución, para mí, por eso está en la ley. El Estado tiene dinero y puede subvencionar en este tiempo, ¿no? Que evidentemente no va a ser pues 2, 3 años, serán meses. Y yo creo que si ya se está ayudando a la pequeña empresa para la reactivación económica, se está dando facilidades, ¿no? Para retirar fondos a AFPs, creo que ya es hora que el Estado asuma, ¿no? Su función de garante de la educación privada, en este caso. Muy bien, esas fueron las palabras del doctor Rómulo Morales Hervías. Agradecerle, doctor, por su valioso tiempo, por haber colaborado con nosotros en este tema tan importante, por haber absuelto todas las preguntas o al menos la gran mayoría de las interrogantes que nos han hecho nuestros seguidores. Y de repente en otra oportunidad también, cuando sean las circunstancias de tiempo, comprometerlo para otra próxima entrega. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Morales. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Ronald, y a Atena también. Gracias. Hasta luego. Gracias.